Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Derecho Procesal Civil 1 en lo que corresponde a la semana número 3 y vamos a estudiar esta mañana lo que es el tema del proceso cautelar. Previo a comenzar, voy a dar un par de minutos para que se terminen de conectar, compañeros, y si me confirman por el chat, por favor, si se ve la diapositiva y si se escucha. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con la clase entonces de Derecho Procesal Civil 1, semana número 3. Decíamos el tema que vamos a estudiar esta mañana es el proceso cautelar. Bien, este proceso cautelar se encuentra en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, así que tal vez ubicamos de una vez el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil ubiquémonos a partir del artículo 516. Tengámoslo ahí a la mano que le vamos a estar dando alguna lectura a algunos artículos de ellos. Decía entonces que el proceso cautelar se encuentra en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil y este pues trata sobre las alternativas comunes a todos los procesos. Si vemos el nombre, alternativas comunes a todos los procesos. O sea, este libro quinto sirve para cualquier tipo de proceso, ya sea procesos de conocimiento o los procesos ejecutivos o procesos especiales, ¿verdad? Nos va a servir para cualquiera de ellos y vamos a ver cuál es el objetivo realmente de este proceso cautelar, cuál es el fin del mismo. A este proceso cautelar también se le denomina diligencias cautelares, otros le denominan providencias precautorias, otros le denominan providencias medidas de garantía y procesos de aseguramiento. Son los distintos nombres que le dan al proceso cautelar en la doctrina de algunos tratadistas. Entonces, podemos decir que las personas, a través de este proceso cautelar, las personas pueden prevenir los riesgos que pueden lesionar su integridad física, su patrimonio, entre otros, ¿verdad? Aunque es necesario mencionar que existen otros procesos cautelares en nuestro ordenamiento adjetivo civil, pero que no están regulados en este libro quinto, tal como se mencionará o como lo vamos a estudiar a partir de este momento, el mismo. Una definición que podemos dar del proceso cautelar es la siguiente. Vamos a ver una definición general y la definición de la clasificación finalista. Podemos decir entonces que el proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo conocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o pierda su eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Eso es definiéndolo de una forma general. Creo que lo vamos a entender mejor con la siguiente definición, que es más sencilla, que la da la clasificación finalista. Esta dice que el proceso cautelar tiene como fin el de asegurar las resultas de un proceso futuro, que el proceso cautelar tiene como fin el de asegurar las resultas de un proceso futuro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto entonces?
existe la posibilidad que en el futuro la persona contra la que vamos a promover un proceso, un juicio, pueda ser que ya no esté o por alguna situación algún bien pueda desaparecer. Podemos asegurar garantice los alimentos para, tanto para ella como para sus hijos menores. Entonces, como no ha iniciado, porque no tiene todavía los documentos, está recopilando los documentos necesarios para iniciar su proceso, perfectamente ella puede solicitar el arraigo de esta persona a través del proceso cautelar. A través del proceso cautelar, como una medida de urgencia, se solicita al juez que a esta persona se le arraigue, toda vez que en los próximos días se estará iniciando un proceso de demanda de fijación de pensión alimenticia en su contra, pero que se tiene conocimiento de que va a salir del país y es necesario que arraigarlo a manera de que él pueda estar presente cuando se presente la demanda correspondiente. Entonces se le presenta al juez los argumentos necesarios. Entonces la otra persona podría incluso demandarnos por daños y perjuicios si le causamos algún daño o perjuicio. Este proceso es importantísimo, pero y nos sirve para precisamente como una medida de urgencia, una medida cautelar, pues se le llama providencia cautelar o proceso cautelar. Pero si nosotros no iniciamos en el plazo, que vamos a ver más adelante cuál es el proceso principal, imaginemos que esta persona iba a salir del país a firmar algún contrato y pensemos que es un empresario y va a firmar un contrato fuera del país que le va a significar una ganancia de, pongámosle 1 millón de quetzales. Si ese juicio no lo iniciamos o si lo hicimos solo por dañarle y afectarle su negocio, porque por venganza, utilizando este proceso cautelar, él perfectamente puede iniciarnos un juicio luego por daños y perjuicios. A la par, no solo a la parte actora, sino también a nosotros como abogados nos podría en algún momento dado perjudicar toda vez que le causamos un daño y perjuicio, ¿verdad? Y no cumplimos con lo que la ley decía de iniciar el proceso principal, razón por la cual pedimos de urgencia una medida cautelar o un proceso cautelar. Si fuese un bien, podemos solicitar como proceso cautelar mientras iniciamos un proceso de, digamos, división de la cosa común por un bien inmueble, por una casa. Pero sabemos que está solo a nombre que corresponde, ¿verdad? Si no lo iniciamos, vamos a causar daño visual
que permita interponer la demanda principal, constituyendo esto lo provisorio de sus efectos. Para el efecto, leamos el artículo 535. El artículo 535 dice, si debiera seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la instancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Si nos damos cuenta, entonces en el 535 nos dice que una vez que nos autorizan el proceso precautorio, la providencia precautoria, el que la pidió, entonces dice que debe entablar su demanda, ¿en qué plazo? Dentro de 15 días. A ese tiempo se refiere entonces que siendo el fin, como decía al inicio del proceso cautelar, el asegurar el resultado de ese futuro proceso, entonces es a eso que se refiere que sus efectos se van a limitar a cierto tiempo. En este caso, como dice el artículo 535, 15 días es el plazo que se tiene para interponer la demanda principal una vez que nos han favorecido con una providencia precautoria. En ese sentido, entonces, veamos las características. Providencia jurisdiccional definitiva. A eso, esa existencia de ese peligro es importantísimo tenerlo presente, ¿verdad? Porque es lo que va a motivar realmente a que nosotros podamos utilizar el proceso cautelar solicitando una medida precautoria en contra de otra persona. Pero a ese lapso de tiempo, definitivamente, es al que se refiere el que es provisorio, la provisoriedad del proceso cautelar. ¿Por qué? Porque sus efectos se limitan a cierto tiempo que permita interponer esa demanda principal, constituyendo esto lo provisorio de sus efectos, el plazo corto que da la ley para poder iniciar el proceso principal. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Si lo vamos a utilizar, tenemos que tener la certeza que en ese plazo podemos tener la documentación necesaria para iniciar ese proceso principal. De lo contrario, ya indiqué, pues se puede tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, la primera característica es que el proceso cautelar es provisorio, ¿verdad? Precisamente por el plazo que da el artículo 535, que es de 15 días. La segunda característica es lo que decía, la inexistencia precisamente de un peligro de daño jurídico derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. A esta existencia de peligro es a lo que el tratadista Calamandrei le denomina el periculum in mora. El periculum in mora, dice, se deriva precisamente de la necesidad de prevenir un daño futuro. Un daño futuro es incierto, que puede convertirse en cierto de no dictarse la medida cautelar. Se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro. Solicitar que cumpla con la obligación de que se le fije una pensión alimenticia, toda vez que si él logra salir del país, ya no puede demandar, ya no va a haber dónde notificarse, ¿verdad? Entonces ese proceso no va a tener éxito, ese futuro proceso principal. Pero si se dicta la medida cautelar, tenemos la oportunidad de retener a esta persona y poder iniciar el proceso para que deje por lo menos garantizado el cumplimiento de la obligación que le corresponde. Si fuera en el bien inmueble que dijimos, si no se da esa medida precautoria, corremos el riesgo de que él pueda trasladar el dominio a otra persona a través de una compraventa, a través de una donación, y podemos perder ese derecho que nos corresponde, ¿verdad? Por eso es necesario
y por eso es que esta característica del periculum in mora, que dice que se deriva precisamente de la necesidad de prevenir un daño futuro e incierto que puede convertirse en cierto, de no dictarse la medida cautelar. Decía que a esta característica el tratadista Calamandrei también al denominarla periculum in mora. ¿Qué es lo que significa periculum in mora? Significa prevención y urgencia. Periculum in mora lo que significa es prevención y urgencia. Y que, ¿por qué esa prevención y urgencia? Precisamente de la necesidad de prevenir ese daño futuro, ¿verdad? O ese daño incierto que se va a convertir en cierto si el juez no resuelve a favor nuestro proceso precautorio. De no dictarse la medida cautelar y que atendiendo a la lentitud precisamente de nuestra justicia civil, no resultaría efectiva entonces un proceso de conocimiento, por lo que se hace necesario decretar previamente ciertas medidas cuando son requeridas a instancia de parte ante el juez jurisdiccional para impedir ese daño que se teme, ese daño que se prevé, ese daño que se considera que se puede dar y que se puede convertir en real en un momento determinado de no atender a nuestra solicitud. Obviamente vamos a ver qué es necesario presentarle al juez para que pueda atender a nuestro requerimiento más adelante de conformidad con la ley. Y la tercera característica que tiene precisamente el proceso cautelar es que es subsidiario. ¿Por qué subsidiario? Dice porque hay subsidiariedad del proceso cautelar porque consiste en que éste se encuentra ligado a la existencia de un proceso principal. Por eso es subsidiario, ¿verdad? Porque este va a estar ligado o va a ser parte de un proceso principal. Como ya vimos en el artículo 535 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que fija ese plazo de 15 días para que se entable la demanda, esto en virtud de que el proceso cautelar pretende garantizar las resultas de ese proceso futuro. Y la subsidiariedad del proceso cautelar consiste en que se encuentra ligado precisamente entonces a la existencia de ese proceso principal. Y esa subsidiariedad se puede clasificar también de la siguiente manera. Calamandrei hace una clasificación precisamente y nos va a hablar de algunas subsidiariedades de este proceso cautelar. En primer lugar, habla Calamandrei de providencias introductorias anticipadas. Él le denomina providencias introductorias anticipadas y dice que estas providencias introductorias anticipadas son aquellas que pretenden preparar prueba para un futuro proceso de conocimiento o de ejecución. A través de ellas se practican y se conservan ciertos medios de prueba que serán utilizados en el proceso futuro. El Código Procesal Civil y Mercantil, como lo veremos en la próxima clase, los denomina pruebas anticipadas y las regula precisamente en el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil, que tiene que ver con los juicios de conocimiento. Repito, la primera clasificación que hace de la subsidiariedad Calamandrei es que las denomina providencias introductorias anticipadas y decía que son aquellas que pretenden preparar prueba para un futuro proceso de conocimiento o un futuro proceso de ejecución. Específicamente, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil decía que las denomina pruebas anticipadas y están reguladas en el libro segundo de nuestro Código de Procesal Civil y Mercantil. En segundo lugar, las clasifica también como providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada. Providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada. Estas pretenden garantizar precisamente el futuro proceso de ejecución. Las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada son las que pretenden garantizar el futuro proceso de ejecución. En tercer lugar, las clasifica como providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida. Providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida. Mediante estas providencias, provisionalmente se decide
una discusión, por ejemplo, de alimentos provisionales, como lo establece el artículo 231 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, la suspensión de una obra y derribo, ya sea la suspensión de una obra o el derribo de una obra, tal y como lo establece el artículo 265 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Estas son providencias propias de las acciones interdictales, especialmente estas últimas, ¿verdad? Pero a estas se les conoce como providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida. En cuarto lugar, las clasifica como providencias que imponen por parte del juez una caución. Providencias que imponen por parte del juez una caución. Estas son las típicas providencias cautelares cuyo requisito previo es la constitución de garantía. Las providencias que imponen por parte del juez una caución son las típicas providencias cautelares cuyo requisito previo, decía, es constituir o es la constitución de una garantía, que ese es el caso del proceso cautelar. Cuando solicitamos el proceso cautelar, pues, solicitamos una medida precautoria, obviamente al juez le vamos a hacer la solicitud, pero tenemos que presentar la garantía correspondiente. ¿Y de qué garantía estamos hablando? Ubiquémonos en el artículo 531. Artículo 531. Dice el artículo 531, garantía. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por eso decía que podemos tener responsabilidades si no iniciamos en los 15 días que la ley nos indica el proceso principal. Pero dice el artículo 531, de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen, y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca del asunto. Escuchen bien lo que sigue. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por un valor determinado, o sea que sí se sabe el valor por el que vamos a demandar, no bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor. Cuando fuere la cantidad indeterminada, no se sabe realmente la cantidad que se va a solicitar de la otra parte, el juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Para el efecto de la fijación de la garantía, el que la solicite, una medida precautoria, está obligado a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado, a fijar la cuantía de la acción si fuera el caso y a indicar el título de ella. Si nos damos cuenta, entonces a eso me refería cuando se va a solicitar esa medida precautoria, hay que cumplir con cierta garantía. 31 de forma clara y expresa nos indica qué es lo que se debe cumplir para que el juez pueda atender a nuestra pretensión, pueda atender a nuestro pedido, a lo que le estamos solicitando como una medida precautoria, como una providencia precautoria. Y ahí nos indica que si es de valor determinado, pues la garantía no va a bajar del 10% ni va a sobrepasar el 20%. Y cuando es de valor determinado, nos dice claramente que será el juez el que va a fijar el monto de dicha garantía de acuerdo a la importancia del proceso o del litigio o del caso que va a ser puesto a conocimiento del órgano jurisdiccional. Hablando entonces precisamente de estas providencias precautorias, de este proceso precautorio, otro tratadista divide los procesos cautelares en conservativos e innovativos. Otra clasificación que hace otro tratadista, en este caso es Carneluti, que divide el proceso cautelar y dice que estos procesos cautelares se pueden dividir también en conservativos o innovativos. ¿Cuáles son los conservativos? Los conservativos son aquellos que tienen como objetivo mantener un estado de hecho o bien inmovilizar las disposición de un bien con el propósito de asegurar los resultados de un proceso ulterior o posterior o futuro. Decía entonces, el proceso cautelar conservativo
tiene como objetivo mantener un estado de hecho o bien inmovilizar las facultades de disposición de un bien con el propósito de asegurar los resultados de un proceso ulterior, un proceso futuro, un proceso posterior. Mientras que el proceso cautelar innovativo son aquellos que aseguran el resultado del proceso futuro o ulterior, pero creando nuevas situaciones de hecho que facilitan el resultado. Un ejemplo del primero, repito, el proceso cautelar innovativo, decía, es aquel que pretende asegurar el resultado del proceso futuro, pero creando nuevas situaciones de hecho que van a facilitar el resultado. Un ejemplo de un proceso cautelar conservativo podría ser la anotación de demanda, ¿verdad? La anotación de demanda, que es la que se hace sobre el propio bien inmueble, que va a ser objeto de litigio, objeto de pleito. Mientras que un ejemplo de proceso cautelar innovativo, podríamos decir, podríamos hablar del embargo, ¿no? El embargo de bienes, que pueden ser cuentas bancarias, cuantos bienes sean necesarios que cubran o que garanticen el monto que se va a exigir en el proceso principal. A eso se refiere entonces esta división que también hace Carneluti en cuanto al proceso cautelar, diciendo que hay un proceso cautelar conservativo y un proceso cautelar innovativo. Denme un segundo, muchachos. Bien, entonces, viendo desde la doctrina, pues hemos visto el proceso cautelar, sus características y algunas clasificaciones que dan algunos tratadistas. Como ya vimos, la clasificación nos da Camandrei en cuanto a los procesos cautelares, y los divide en cuatro, que dijimos: providencias introductorias anticipadas, dijimos también las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada, las providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida, y las providencias que imponen por parte del juez una caución. Y vimos también la clasificación que nos daba Carneluti en cuanto a los procesos cautelares, diciendo que también él los clasifica en conservativos e innovativos. Ahora entremos de lleno entonces a las providencias cautelares en el Código Procesal Civil y Mercantil. En relación a las providencias cautelares en el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a, vamos a ver que el Decreto Ley 107, en su libro quinto, tal y como lo dije al inicio, bajo el título precisamente de providencias cautelares, regula por un lado la seguridad de personas y por el otro las medidas de garantía. Repito, las providencias cautelares en el Código Procesal Civil y Mercantil, que están reguladas en nuestro Decreto Ley 107, específicamente en el libro quinto, bajo el título de Providencias Cautelares, regula por un lado, decía, la seguridad de personas, y por el otro lado regula también lo que son las medidas de garantía. La seguridad de las personas que que es lo que pretenden garantizar la seguridad de las personas, y la segunda, la pretensión es mantener una situación que garantice las resultas de un proceso principal posterior. Veamos, entonces, la seguridad de las personas, dice esta providencia cautelar, protege a las personas ¿de qué? De los malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Puede decretarse de oficio o puede decretarse a petición de parte, y no requiere la constitución de garantía alguna. Las primeras providencias que regula entonces en el libro quinto, nuestro Código Procesal Civil, es la seguridad de las personas. Cuando nos referimos a la seguridad de las personas, entonces no hay necesidad de constituir garantía, porque aquí lo que estamos asegurando es la vida o la integridad de la persona cuando está siendo objeto de ¿qué? De malos tratos o de actos que son reprobados por la ley, la moral, las buenas costumbres. Y estas dice que cuando es un hecho notorio, el juez debe decretarlas de oficio.
o en todo caso a petición de parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se busca es asegurar el bien jurídico tutelado que busca la ley, asegurar o proteger es la vida o la integridad física de la persona. Para ello, leamos en nuestro código, por favor. El artículo 516 dice el título, libro quinto, alternativas comunes a todos los procesos, providencias cautelares, seguridad de las personas. Artículo 516, norma general, dice, para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley y la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán, dice, de oficio, ya es una facultad del juez si es un hecho notorio, o a instancia de parte, si es a requerimiento ya sea de la víctima o de alguien más, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponda con las diligencias que hubieran practicado. ¿Cuál es el trámite? Veamos el trámite. Está en el artículo 517. El juez se trasladará a donde se encuentra la persona que debe ser protegida, que necesita protección, para que ratifique su solicitud, si fuera el caso, y hará la designación de la casa o establecimiento a que deba ser trasladada. Seguidamente hará efectivo el traslado a la casa o establecimiento designado, entregará mediante acta los bienes de uso personal, fijará la pensión alimenticia que deba ser pagada si procediere, tomará las medidas necesarias para la seguridad de la persona protegida y le entregará orden para que las autoridades le presten la protección del caso. Si se tratare de un menor o de un incapacitado, la orden se entregará a quien se le encomiende la guardia de su persona. Y ahí nos habla el artículo 518, la intervención del Ministerio Público. Si se tratare de menores o incapacitados, se certificará lo conducente de oficio al Ministerio Público para que bajo su responsabilidad inicie las acciones que procedan. Si ese maltrato son constitutivos de un delito, entonces de una vez el juez va a certificarlo. Cuando escuchemos que certifica lo conducente, es prácticamente una orden que el juez está dando que se inicie una investigación por un delito X. En este caso, si el juez lo determina, va a indicar que se inicie la investigación correspondiente por el delito tal, ¿verdad? Que si causó lesiones graves, gravísimas, etcétera, o algún tipo de delito, el juez lo va a determinar de una vez y por ese tipo de delito va a ordenar al Ministerio Público que inicie la investigación correspondiente y que deduzca las responsabilidades en contra del actor material. A eso se refiere cuando escuchemos que certifica lo conducente, se certificará lo conducente. Y eso lo vamos a escuchar mucho también en los casos en los juicios orales de alimentos, pero especialmente en los juicios ejecutivos, cuando ya hay que ejecutar la pensión alimenticia porque no ha cumplido el obligado, que se solicita la ejecución a través del juicio ejecutivo ante un juez de primera instancia civil. Si en el plazo que le da para que cumpla y pague la obligación que tiene y no lo hace, ya solicitamos al juez que certifique lo conducente al Ministerio Público para que ya se le inicie la persecución penal por ese incumplimiento, ¿verdad? Que no ha realizado. A eso se refiere entonces que el juez certifique lo conducente, ordenar al Ministerio Público iniciar la investigación por el delito tal en contra de la persona tal, ¿no? Artículo 518 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Obviamente, respetando ese artículo 4, de que todos somos iguales ante la ley en derechos y dignidad, significa de que también la otra parte, pues también tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se pueden tomar medidas en contra de él o apartar de él, ya sea su cónyuge, sus menores hijos, por los maltratos que supuestamente se están poniendo del conocimiento del juez, él tiene derecho también a su derecho de defensa constitucional. Y por eso el artículo 519 nos habla de ¿qué? De una oposición,
que dice el artículo 519. Si hubiere oposición de parte legítima o cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que la resuelva es apelable sin que se interrumpan dichas medidas. Repito, si hubiere oposición de parte legítima o cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que resuelva sus incidentes puede ser apelable, o sea, puede ser objeto de apelación si no estamos de acuerdo con la resolución que emite el juez al final de ese incidente, sin que esto interrumpa dichas medidas. Dice, ¿a qué se refiere entonces? Si hubiera oposición, la persona contra quien se están tomando las medidas, en contra de quien se están tomando ciertas medidas, puede oponerse perfectamente y lo va a hacer por la vía incidental. Recordemos recordando la vía incidental. Con ustedes estuvimos viendo bueno, ustedes ya vieron en otros semestres el derecho procesal penal, en el cual se tocó muchas veces la vía incidental, aunque en derecho procesal penal pues tiene su propio trámite en el artículo 151, pero a la vía incidental que se refiere el derecho privado es a la que establece la ley del organismo judicial. ¿Dónde está regulada la vía incidental? La encontramos regulada en los artículos del 135 al artículo 140 de la ley del organismo judicial. Como ustedes recordarán, la vía incidental dice que se llevará por cuerda separada. Cuando habla por cuerda separada, lo que se refiere es que será un, un proceso subsidiario, como vimos una de las características del proceso cautelar, que es subsidiario. ¿Por qué? Porque se va a llevar a la par del principal. Lo mismo sucede con la vía incidental. El proceso principal continúa, pero se va a llevar a cabo la vía incidental, la oposición que se realice. Esa vía incidental, si recordamos un poco, vamos a encontrar que tenemos incidentes de derecho e incidentes de hecho, ¿sí? En eso se dividen los dos tipos de proceso incidental. Pueden ser un proceso incidental de hecho o un proceso incidental de derecho. Dependiendo cuál de los dos es, cambia el trámite. Si el proceso incidental fuese de derecho, ahí no se abre a prueba porque el derecho no se prueba. Entonces, ¿cuál sería el trámite? Se le da audiencia, una vez hecha la oposición, se le da audiencia por 2 días a la otra parte para que también haga sus argumentos en cuanto a la oposición que está haciendo quien inició el proceso incidental. Luego de los 2 días que le da audiencia, 3 días después el juez va a resolver si tiene razón, si levanta las medidas precautorias o las confirma. Si fuese un incidente de hecho, en los incidentes de hecho, si se abre a prueba, se da 2 días de audiencia a la otra parte. Una vez agotados los 2 días de prueba, de audiencia, se abre a prueba por 8 días. Una vez que concluyen los 8 días de prueba, 3 días después, el juez debe resolver. Esos son los dos tipos de incidente que hay, incidente de hecho, incidente de derecho. ¿Dónde están esos trámites? Están a partir del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Recordando también que en los incidentes de derecho, que dijimos que no se abre a prueba, solo hay 2 excepciones por las que sí se debe abrir a prueba. Esta es pregunta de examen privado generalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de los incidentes en los privados, siempre regularmente lo preguntamos. En los incidentes de derecho sabemos que no se abre a prueba, pero hay 2 excepciones que sí debe abrirse a prueba. Un incidente de derecho. ¿Cuáles son esas 2 excepciones? Cuando lo que se invoca es derecho internacional o cuando lo que se invoca es el derecho consuetudinario. Ese derecho, como no es obligación del juez conocerlo, entonces se va a abrir a prueba y quien lo invoca debe probar ese derecho. ¿Sí? Debe probar, si es un derecho internacional, digamos, mire, lo que pasa es que estoy invocando mi derecho internacional de divorcio, pero el que se aplica en la República de Chile, porque esa es la que más me conviene, debe probar entonces quien lo está invocando cómo es que se regula en la República de Chile y cuál es el trámite y cuáles son las consecuencias. ¿Y cómo lo va a probar esto? Lo regula también la ley del organismo judicial, pero eso lo vamos a aprender cuando estemos ahí en Derecho Internacional Privado del 9º semestre. Entonces decía que hay incidente de hecho, incidente de derecho.
el incidente de derecho no se abre a prueba, el incidente de derecho sí se abre a prueba. En el incidente de derecho solo hay dos excepciones por las que sí se debe abrir a prueba cuando es de derecho, cuando se habla de derecho internacional y cuando se habla de derecho consuetudinario. Bien, ahora sí, regresemos entonces. Entonces, ese derecho a oponerse, ¿verdad? Artículo 520. El artículo 520 nos habla de menores o incapaces abandonados. ¿Qué dice el artículo 520? Siempre que por cualquier medio llegue a conocimiento del juez que un menor de edad o incapacitado ha quedado abandonado por muerte de la persona a cuyo cargo estuviere o por cualquiera otra circunstancia, dictará con intervención del Ministerio Público las medidas conducentes al amparo, guardia y representación del menor o incapacitado. Restitución al hogar de menores o incapacitados, artículo 521. A solicitud de los padres, tutores, guardadores o encargados, el juez dictará las medidas que estime oportunas a efecto de que el menor o incapacitado que haya abandonado el hogar sea restituido al lado de las personas a cuyo cuidado o guarda estaba. ¿Cuál es el trámite? Artículo 522. El juez hará comparecer al menor o incapacitado a su presencia, levantará. ¿Me dan un segundito, por favor? Disculpen, muchachos, lo que pasa que creo que escucharon un ruidito por ahí, entonces fui a pedir favor para que no nos interrumpan y puedan escuchar. Entonces decíamos, en cuanto a la restitución del hogar de menores o incapacitados, el trámite está en el artículo 522. El juez hará comparecer al menor o incapacitado a su presencia, levantará acta haciendo constar todos los hechos relacionados con la causa del abandono y dictará las disposiciones que crea necesarias e iniciará en su caso los procedimientos que correspondan. Estas diligencias se harán saber a quién, al protutor, si lo tuviere, al menor o incapacitado, a fin que practique en su defensa las gestiones que correspondan. Esto es todo lo relacionado que se puede solicitar como una medida precautoria. Obviamente hoy en día ya hay otras leyes que también regulan ya medidas de seguridad a favor de las personas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar otras leyes que supletoriamente pueden ser utilizadas también para garantizar la seguridad de las personas. Pero en este caso, el que está establecida en el artículo, en el libro quinto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues era necesario que tocáramos de acuerdo como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ya que en la ley de violencia intrafamiliar y otras leyes también hay otras medidas de seguridad, en la ley de femicidio también hay otras medidas que pueden ser solicitadas al juez correspondiente, solo que esas son ya en materia penal, ¿verdad? Esta nos sirve para materia civil en relación al derecho privado, pero que cualquiera de ellas perfectamente lo que busca que es, lo que buscan es proteger a las personas de los malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, y que ya dijimos que pueden ser decretadas de oficio por parte del juez o a petición de parte, y no requiere la constitución de garantía alguna. Bien, ahora vamos a ver lo que son las medidas de garantía. ¿Qué son las medidas de garantía? Las medidas de garantía
La pretensión es mantener una situación que garantice las resultas de un proceso principal posterior. La pretensión es mantener una situación que garantice las resultas de un proceso principal posterior. Estas medidas de garantía las vamos a encontrar reguladas del artículo 523 en adelante. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas medidas de garantía. En primer lugar, la primera medida de garantía es el arraigo. ¿Qué es lo que se busca con el arraigo? Dice evitar que la persona contra la que haya de iniciarse o se haya iniciado una acción se ausente u oculte sin dejar apoderado con facultades suficientes para la promoción y fenecimiento del proceso que contra él se promueve y de prestar la garantía en los casos en que la ley así lo establece. Evitar que la persona contra la que haya de iniciarse o se haya iniciado una acción se ausente u oculte sin dejar apoderado con facultades que suficientes para la promoción y fenecimiento del proceso en contra del que se promueve y de prestar la garantía en los casos que la ley establece. Aquí esta se materializa ¿cómo? En la medida de arraigo, ¿cómo se materializa? Se materializa mediante la comunicación que el juez hace. Perdón, decía que esta se materializa, el arraigo se materializa mediante la comunicación que el juez hace a las autoridades tanto del Instituto Nacional de Migración, porque ahora ya no es dirección, ahora es Instituto Nacional de Migración, y ante la Policía Nacional para impedir que pueda darse la fuga del arraigado, ¿verdad? Además de impedir la libre locomoción por medio del arraigo, el arraigo también pretende la constitución de garantía por parte del arraigado. ¿En qué casos debe prestar garantía? En los procesos de alimentos, en los cuales será necesario que cancele o deposite el monto de lo atrasado y garantice también el cumplimiento de lo futuro, ¿verdad? También debe prestar garantía en los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito. El demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda, si no quiere que se le arraigue. A eso se refiere estas garantías que debe prestar la persona que va a ser arraigada. En las acciones cambiarias, cuando el título sea un cheque no pagado por falta de fondos o por haber dispuesto de ellos antes de que transcurra el plazo para su cobro, el arraigo deberá prestar garantía por el monto de la acción. ¿Cuándo procede el levantamiento del arraigo? Procede el levantamiento precisamente del arraigo cuando se apersona el mandatario al proceso y presta la garantía correspondiente en los casos que procede, tal y como lo indiqué anteriormente en los 3 casos específicos. Todo lo relacionado al arraigo, entonces lo vamos a encontrar en los artículos 523, 524, que son los efectos del arraigo, 525, que es el quebrantamiento del arraigo, 523 al 525, por favor, leer entonces en relación a esta medida de garantía del arraigo, ¿sí? Cuyo fin es precisamente evitar que la persona se sustraiga al futuro proceso, ¿verdad? Y si se va a sustraer, entonces que deje garantizado el resultado del futuro proceso si fuese vencido en ese proceso principal. Esa es la primera medida de garantía. Otra medida de garantía es la que conocemos como anotación de demanda. Anotación de demanda que está regulada en el artículo 526 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿A qué se refiere la anotación de demanda? Dice, es una medida cautelar de carácter conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúe sobre un bien mueble o inmueble registrable no perjudique el derecho del solicitante. Anotación de demanda es una medida cautelar de carácter conservativa, porque lo que busca es conservar ese bien inmueble mientras realiza el proceso principal correspondiente y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a que se haga esa anotación de demanda se efectúe sobre un bien mueble o inmueble registrable y que no perjudique el derecho del solicitante. En este caso es necesario resaltar, muchachos, en cuanto a la anotación de demanda, es necesario resaltar que esta medida
solo procede en aquellas acciones en las cuales el objeto del proceso es el bien que motiva la medida establecida en el artículo 526, que es la anotación de demanda. Ese artículo 526 lo que nos dice, dice, cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los mencionados bienes. Entonces, ¿qué significa? Que esta anotación únicamente se va a realizar sobre ese bien que se va a discutir en un proceso, sobre la propiedad de ese bien. Entonces, la anotación se hace sobre el mismo bien para que no pueda ser enajenado hasta que un juez resuelva quién tiene el derecho o quién no tiene el derecho, ¿sí? A eso se refiere entonces la anotación de demanda y la que podemos pedir precautoriamente, porque si sabemos que lo quiere vender y no hemos hecho la división de la cosa común, perfectamente podemos pedirle al juez como medida precautoria que se haga la anotación de la demanda mientras interponemos la demanda del proceso principal donde vamos a discutir la libre disposición de ese bien, si la tiene o no la tiene, o si hay que dividir el derecho de ese bien entre las dos o más partes, ¿verdad? Para eso sirve también esta medida de garantía de anotación de demanda. Luego tenemos otra medida de garantía que se conoce como el embargo. ¿Qué es el embargo? Esta medida pretende limitar el poder de disposición del bien embargado. Repito, el embargo, esta medida pretende limitar el poder de disposición del bien embargado. A diferencia de la anotación de demanda, que pretende, la anotación de demanda, que procede, el embargo procede, diríamos, sobre cualquier clase de bienes, registrables o no. Y el objeto es que el valor de los mismos alcancen a cubrir el monto de la obligación. En relación a esta medida de embargo, que es la medida que pretende limitar el poder de disposición del bien embargado, es distinta a la anotación de demanda, porque la anotación de demanda dijimos que se cae solo sobre el bien que va a ser objeto de litigio, pero el embargo es distinto. A diferencia de esa anotación de demanda, el embargo procede sobre cualquier clase de bienes, sea registrable o no sea registrable, y el objeto es que el valor de todos esos bienes alcancen a cubrir el monto de la obligación que se va a reclamar. A eso se refiere el embargo, y el embargo está regulado en el artículo 527, que nos dice: podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidas para el proceso de ejecución. Artículo 527. Otra medida de garantía es el secuestro. Por medio de esta medida cautelar, se pretende desapoderar de manos del deudor el bien que se debe para ser entregado a un depositario. Secuestro. Por medio de esta medida cautelar, se pretende desapoderar de manos del deudor el bien que se debe para ser entregado a un depositario. Esta medida de secuestro procede únicamente cuando el bien es el objeto de la pretensión. Por ende, el demandado se encuentra en obligación de entregarlo y no cuando el bien es embargado. Garantiza el cumplimiento de una obligación que no es la entrega del bien mismo, ¿sí? Solo va a servir como garantía, ¿verdad? Si hay bienes que secuestrar que van a servir para el pago de una obligación que se tiene. Por ejemplo, si lo que me debe son 80,000 quetzales y no quiere pagar, pero sé que tiene un carro registrado a su nombre, pido el secuestro de ese vehículo para que en un momento determinado pueda ser rematado, ¿verdad? Y que con esto pueda cubrirse la obligación que tiene el deudor a mi favor. Para eso es esta medida de garantía también, para que se puedan garantizar obligaciones que se tienen entre dos o más partes, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento legal? Es el 528. El secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición
de servirse en ambos casos de la misma. O, escuchen, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. Solo lo va a tener en custodia, pero no puede ser utilizado, ¿no? En igual forma, se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos de acciones o que se constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos. El secuestro, entonces, es otra medida de garantía que podemos pedirla precautoriamente previo a iniciar un proceso principal. Porque sabemos que no tiene mayores bienes, pero tiene un vehículo y lo está vendiendo, solicitamos que se le secuestre hasta que resolvamos el requerimiento que haré yo en mi proceso, en un juicio ordinario de una obligación que tiene esta persona a favor de mi persona. Otra medida de garantía es la intervención. ¿Qué es la intervención? Con las características de un embargo, dice, esta medida pretende limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola a través de un depositario llamado interventor que tiene la facultad de dirigir las operaciones del establecimiento. La intervención con las características de un embargo, esta medida pretende limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, a través de un depositario llamado interventor que tiene la facultad de dirigir las operaciones del establecimiento. Esta consiste que cuando es necesario y quien nos debe puede ser una persona jurídica, podemos o quien nos debe es propietario de un establecimiento, no como sociedad anónima, sino como una empresa mercantil, podemos solicitar al juez la intervención y que se nombre un interventor para que el gerente que dirige esa empresa ya no la dirija él, sino la dirija quien el juez designe en nuestro favor, para que él vaya cumpliendo con la obligación que se tiene a mi favor y vayan cancelando la obligación que tiene dicho establecimiento con a favor de otro establecimiento o de otra persona particular. Es una persona la que va a tomar la dirección de esa empresa hasta que se cubra el cumplimiento de la obligación que se tiene, ¿sí? Entonces, esta también se puede pedir como una medida precautoria para garantizar el resultado del futuro proceso que vamos a iniciar en contra de esa empresa o del propietario de esa empresa. Y tenemos lo que son las providencias de urgencia. Nuestro ordenamiento civil adjetivo vigente autoriza al juez decretar aquellas medidas de garantía que según las circunstancias le sean más idóneas para resguardar el derecho del solicitante y que no son de las enumeradas anteriormente. El artículo 530 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil permite que el juez pueda decretar cualquier medida de garantía distintas a las ya señaladas, a las que ya hemos estudiado. Esas, dependiendo la circunstancia o lo que sea, el juez va a tomar las medidas correspondientes y a estas se les va a denominar providencias de urgencia. ¿Cuáles son los requisitos entonces para decretar las medidas de garantía? Dos son los requisitos que se deben cumplir para que se decreten las medidas de garantía y que ya las leímos, que están en el artículo 531, garantía. En primer lugar, debe prestar garantía. El que solicita la medida de precautoria debe prestar garantía suficiente. Y ya vimos que si es por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20%. Si no es de valor determinado, es el juez dependiendo de la importancia del proceso, del litigio, de la pretensión. Y en segundo lugar, el segundo requisito es la solicitud. ¿Cuál es la solicitud debe determinarse con qué dice la ley, con claridad y precisión, lo que exigirá del demandado la fijación de la cuantía de la acción que indique el título base de la acción. Cuando la medida se refiere al arraigo de conformidad con el artículo 2, esto del decreto 1571 del Congreso de la República, deberá indicarse los nombres y apellidos completos del arraigado, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, domicilio, si se puede identificar con el número de identificación personal o del pasaporte cuando se tratare de extranjeros que no están domiciliados en el país, o cualquier otro dato que identifique a la persona arraigada. En el arraigo sí hay que ser un poco más amplio, pero lo demás debe cumplirse con la garantía y con la solicitud. Y la solicitud, ¿qué es lo que debe cubrir? Determinar con claridad y precisión qué es lo que se va a exigir en el futuro proceso del demandado, la fijación de la cuantía de la acción y que indique el título
que le va a servir de base para iniciar esa acción correspondiente. Es que voy a iniciar un incumplimiento de contrato. En base a este contrato, señor juez, se le ponía a la vista en el contrato donde él tenía una obligación y que no ha cumplido, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los requisitos para decretar las medidas de garantía y que su fundamento legal es el artículo 531. Bien, muchachos, esto es referente a lo que es el proceso cautelar como un proceso que busca garantizar los resultados de un futuro proceso. Como nos dimos cuenta, entonces, dentro de estos procesos cautelares, se buscan dos situaciones, ¿verdad? La seguridad de las personas y las medidas de garantía, tal como lo hemos estudiado en este momento. A esto es lo que denominamos entonces providencias cautelares en el Código Procesal Civil y Mercantil, que están regulados en el libro quinto, que se denomina alternativas comunes a todos los procesos. Bien, nos quedamos hasta acá, muchachos, en la clase del día de hoy, ya que solo era el proceso cautelar que íbamos a platicar. Nos vemos la próxima semana. Les deseo un buen fin de semana y a seguir estudiando duro y a leer nuestro libro quinto, específicamente lo que es el proceso cautelar, para que lo podamos conocer y entender bien. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen día. Cuídense, muchachos.